Salmo capítulo 67, hermanos. Salmo capítulo 67 es donde nos habíamos quedado. Yo sé que posiblemente ya se han cansado de que yo les diga esto, pero se los tengo que decir. Recuerden, Salmo 65 hasta el Salmo 68 es una serie de salmos de alabanza a Dios. El primero que vimos, el 65, es una alabanza a Dios por cuestiones de sus obras como creador. El Salmo 66 es una... Gracias, hermano, me hace falta. El Salmo 66 es una alabanza a Dios por las obras de Dios en cuestión a su redención durante los 7 años de tribulación. Recuerden, Salmo 66 es alabanza a Dios por parte de Israel por la redención que Él les va a extender a Israel, y no solamente a Israel, sino a todos los santos de la tribulación durante ese periodo. Y claro, vemos también en el capítulo 66 la alabanza a Dios por sacarlos de la angustia de Jacob y llevarlos a abundancia, es decir, entrar en el milenio. Yo les había comentado que el capítulo 67, como un adelanto, les había mencionado que es una alabanza a Dios y como es una alabanza por el milenio, pero también es una solicitud. Le están pidiendo a Dios algo para entrar al milenio, cosa que sí se va a llevar a cabo. Muy interesante. Ahora, como siempre, bueno, no siempre lo hacemos, pero observen, este es un himno como todos los demás salmos, y este es al músico principal en o sobre Neginot. Neginot, si ustedes recuerdan, es un instrumento de cuerda. Es un instrumento de cuerda que viene siendo el instrumento predominante en este cántico. Y como muchos salmos, tienen un coro que se repite, ¿sí? Como nosotros cantamos un montón de himnos, y los himnos tienen ciertos coros, y esos coros se repiten después de cada estrofa. En el capítulo 67 tenemos también un coro repetitivo, que es el versículo 3 y el versículo 5, es igual, es totalmente idéntico. Dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Si ustedes observan, el versículo 5 es exactamente igual. Entonces este viene siendo el coro o el estribillo dentro de las estrofas de este canto, donde predomina este neginot o instrumento de cuerda. Muy bien. Nuevamente les recuerdo, esto habla... eso no me había pasado en mucho tiempo. Ahí apaga eso, no sé qué sea. Es una llamada, lo puedes silenciar. Van a ser los de Epura queriéndome vender garrafones, no sé. Ok, entonces Salmo 67, como ya mencioné, es un salmo tocante al milenio. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos muchas gracias porque usted nos ha dado la habilidad de poder estar aquí juntos como hermanos, alabando y glorificando su bendito nombre. Gracias, Señor, porque podemos estudiar. Gracias, Señor, porque nos ha dado una mente, nos ha dado ojos, nos ha abierto nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros para absorber esta información. Y gracias, Señor, que por medio de ese Maestro, su Santo Espíritu, podemos digerir esta información. Y le pedimos, Señor, como siempre le hemos pedido en esta iglesia local, que podamos extender esta información, enseñarles a otros. Siempre la educación bíblica es una responsabilidad que cada creyente tiene. Señor, ayúdenos, por favor, en cuestiones educacionales para aquellos que tienen poco conocimiento o no tienen conocimiento, Señor. Y ciertamente también para aquellos que ya tienen conocimiento, que siempre encontramos algo nuevo por medio de su Santo Espíritu que podemos compartir con otros hermanos también maduros en la fe. Gracias, Señor, por este gran privilegio. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces, esta es una alabanza, pero es una petición.
a Dios Rey. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Aquí hay un grupo de suplicantes pidiendo misericordia que acuden al Rey. Claro está que los suplicantes son la nación de Israel. No es la iglesia aún no existe en este periodo, es la nación de Israel. Y la frase que viene ahí en el versículo 1, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, es interesante. Está hablando de una sonrisa simpatizante por parte del rey. Aparentemente, bueno, también me imagino que también en tiempos actuales sería lo mismo, pero no lo pensamos así. Pero aparentemente en tiempos antiguos, cuando los suplicantes iban delante del rey y hacían una petición y el rey les sonreía o les resplandecía el rostro, implicaba que el rey estaba a favor de la súplica o petición de ellos y que por lo tanto él iba a concederles esta petición. Muy interesante. Imagínense, yo sí me lo imagino. Imagínense pararse delante de un rey, el rey que sea, ¿no? Y más aún la persona de nuestro Señor Dios, pero imagínense pararse delante de un rey y hacerle una petición de cualquier cosa, ¿va? Y que te sonría el rey, que resplandezca su rostro y te vea ahí. Pues tú ya sabías por esa resplandeciente sonrisa que lo más seguro es que el rey iba a contestar esa petición a favor. Y bueno, vamos a ver algunos versículos. Esto es muy interesante, lo vamos a volver a ver nuevamente en el siguiente versículo. Números, capítulo 6, creo que me estoy adelantando poquito, pero no importa. Números, capítulo 6, observen esto. De hecho, esto es exactamente, esta sección es una repetición como tal de número 6. Vamos a verlo, lo voy a explicar en unos momentos. Números capítulo 6, versículos 24, 25 y 26. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto es exactamente lo que está sucediendo aquí en Salmo 67. Es una repetición de esta petición. Lo que pasa es que es una bendición sacerdotal. Eso que acabamos de leer en Números capítulo 6 como tal es una bendición sacerdotal. Por lo tanto es una adaptación de eso. Diciendo, Señor Dios, bendice a tu pueblo Israel, ten misericordia de nosotros, y están acudiendo delante del rey, y el rey sonríe en aprobación y les concede su misericordia que ellos están pidiendo. Vamos a ver otro versículo, Salmo capítulo 31, y versículo 16, Salmo 31, 16, dice la palabra de nuestro Señor Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Esto es muy común a lo largo de las Escrituras. También lo vemos en Salmo 80. Vamos rápidamente a Salmo 80. Salmo capítulo 80, y vamos a leer versículo 3, versículo 7 y versículo 19. Salmo 80, versículo 3, 7 y 19. La palabra de nuestro Señor dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. 7, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y nuevamente en el 19, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces estamos viendo ahí en el Salmo 80 un estribillo de lo mismo. Se está repitiendo, Señor, ten misericordia de nosotros, restáuranos, sonríe
en aprobación y contéstanos a favor. Eso es lo que estamos viendo aquí en Salmo 67. Ciertamente Israel va a ser restaurado al final de los 7 años de tribulación, y Dios va a mostrar su misericordia para con ellos, cumpliendo de esta forma enteramente el pacto abrámico que Él tuvo para con ellos, que ahorita vamos a hablar un poco más del tema, pero vamos a avanzar en nuestra lectura. Salmo 67:2 dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Israel, como ya mencioné, están utilizando esta bendición sacerdotal, o se está adaptando, y la razón por la cual la congregación israelita pide la bendición de Dios y la misericordia de Dios, podemos ver la razón aquí en el versículo 2. ¿Por qué? ¿Por qué ellos están pidiendo esta restauración, esta bendición, esta misericordia? Y aquí el versículo 2 nos dice: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Okay? Para que todos los pueblos comprendan que el misericordioso, el dador, el restaurador, el creador, el sustentador, el soberano, eres tú, mi Señor Dios. Esa es la razón por la cual ellos quieren la bendición de Dios, para que ellos, y la misericordia, para que por medio de ellos todas las naciones crean y todas las naciones sepan quién es Dios. Esto pues es un cumplimiento o una petición para que sea cumplida, como ya mencioné hace unos momentos, el pacto abrámico. Si nosotros observamos el versículo 2 y también el versículo 3 y el versículo 5, dice: te alaben los pueblos, todos los pueblos te alaben. Y el versículo 2 dice: en todas las naciones tu salvación. Es decir, que no nada más es una extensión de la misericordia de Dios para con el pueblo israelita, sino para todo el mundo. Todas las naciones conozcan tus caminos, todas las naciones tengan la restauración y la misericordia y la salvación de Dios. Esto no se cumple sino hasta el milenio. En la actualidad, lo hemos visto, ahorita no todos alaban a Dios. Hay quienes alaban a Mahoma, a Buda, a Siddhartha Gautama, a todos, bueno, que es el mismo que Buda, y todos estos, Haile Selassie y demás. Adoran a todo mundo. No, hombre, mi esposa y yo estábamos viendo el otro día véanlo en Netflix, hermano, la verdad es que da hasta coraje. Estábamos viendo una documental de los de la Luz del Mundo. Híjole, qué cosa tan espantosa. Y ahí viene Netflix. Las cosas que sucedieron con este Nazón y su padre y su abuelo. Y la gente los adora como si fueran Dios. Los llaman apóstoles. Una verdadera porquería. Y dicen ser la verdadera iglesia de Cristo. Su doctrina demuestra lo contrario. Es una cosa espantosa. Pero la realidad, hermanos, es que en un día futuro ya no existirán ellos. Todas las naciones alabarán al único y verdadero Dios, sin excepción alguna. Y esto acontecerá en el milenio. Y todas estas otras sectas falsas y religiosos que dicen conocer a Dios cuando no lo conocen, todos van a ser muertos por Él. Dios va a matar a todos. Todos los inicuos, todos los que no han recibido la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, serán condenados. Entonces, versículo 3, ya lo leímos. Pero, nuevamente, esto abarca, como lo mencioné, la promesa o el pacto abrámico para con Israel. Es decir, que ellos, toda su descendencia y toda la tierra y toda su nación sería bendecida. Lo podemos ver ahí en Génesis 12, versículos 2 y 3. Hasta el milenio es que todos los pactos que Dios hizo con Israel se van a cumplir. Ahorita
Dios ha cumplido parcialmente su promesa para con Israel. Parcialmente. Dios les dijo que volverían a ser Estado. Esa es una promesa que Dios les dio. Y ya volvieron a ser Estado. Después de casi 2000 años de no existir como nación, ellos llegaron a ser nación nuevamente en el mes de marzo de 1948. Un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Dios les concedió esa promesa que les hizo, que volverían a ser una nación. Eso sucedió en 1948. Y Dios les prometió que les restauraría la tierra. En 1948 se les dio un pedacito nada más de tierra. Este pedazo de tierra ha estado en conflicto hasta el día de hoy, como ustedes pueden ver en las noticias. Están en conflicto hoy hay una guerra, hay pláticas de tercera guerra mundial a causa de lo que está sucediendo ahorita por ese pequeño pedacito de tierra en Israel. Dios les ha permitido tener ese pedacito, pero Dios les había prometido todo el Medio Oriente, completito, a ellos. Por lo tanto, esa promesa o ese pacto ha sido parcialmente cumplido. No llegará a ser perfectamente cumplido de acuerdo a las promesas específicas de nuestro Señor Dios hasta que inicie el milenio. Versículo 3 y 5, el estribillo: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Dicha alabanza será global. Esto implica que todas las naciones serán salvas. Ahora, quiero hacer hincapié en algo. Al decir que todas las naciones serán salvas, no estoy diciendo que creemos en salvación universal. No confundan. No estoy diciendo salvación universal. Porque ciertamente Dios va a juzgar a los inicuos que no son receptores de su gracia. Aquellos quien Él no eligió. No serán salvos. Y por lo tanto, todos ellos van a ser destruidos por Cristo. Y no entrarán al milenio. ¿Quién entrará al milenio? Únicamente los salvos. Cuando inicie el milenio, no entrarán gente que no sea salva. Porque todos habrán sido muertos por mano directa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el juez. Por lo tanto, todos los que entren al milenio, todos los representantes de todas las naciones que queden, serán salvos. Nuevamente, estamos hablando de un reinado milenial futuro. Esto es posterior al tiempo de los 7 años de tribulación, y al final solamente los creyentes entrarán, aquellos que hayan sobrevivido. Como dice el versículo, el que permanece hasta el fin de los 7 años de tribulación, este será salvo. Es decir, entrará al milenio. Por lo tanto, versículo 3 y versículo 5 son una alabanza global por ese reinado milenial futuro, donde todos entrarán siendo creyentes. Versículo 4: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Observen lo que dice. Dios va a juzgar los pueblos con equidad. Hablando de Dios, Cristo Jesús. Él es quien hará juicio en contra de las naciones. Esto sucederá al último, al finalizar los 7 años. Al finalizar los 7 años de tribulación. Es decir, entre el fin de los 7 años de tribulación y antes de entrar al milenio, ese espacio pequeño, Dios
hará juicio perfecto con equidad, parejo a todos. Dice que juzgará las naciones. Solo podemos ver en Mateo. Vámonos rápidamente a Mateo, que sabemos que Mateo 24 y Mateo 25 claramente habla de cuestiones del porvenir. Entonces Mateo 25, vamos a ver los versículos 32 al 46, lo voy a leer rápidamente. Mateo 25, 32 al 46. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Implicando, van a entrar al milenio aquellos que son salvos, los que realmente son sus ovejas de las naciones. Pero, y dice, ustedes van a heredar desde la fundación del mundo. Esto ha sido para ustedes, para las ovejas. Hablando de los salvos de la tribulación. Y luego a partir del versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitáis en la cárcel y viniste a mí. En otras palabras, ellos consideraban a Cristo y fueron salvos por Él. Y sus obras que ellos llevaron a cabo fueron en Cristo Jesús, o serán, porque todavía no ha acontecido. Versículo 37, entonces los justos le responderán, otra vez, los justos, las ovejas son los justos, los que entrarán al milenio, a ese lugar preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces los justos le responderán diciendo, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste uno de estos a mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Por qué? Porque ellos consideraban a aquel, o considerarán a aquel quien les salvó, y tendrán temor de aquel quien les salvó. Dice el versículo 41, 42, 43. Entonces dirá también a los de la izquierda, es decir, los cabritos, los que no son salvos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces las naciones cabritas son aquellos miembros de diferentes naciones que no han conocido a Cristo como su único y propio Salvador, y ellos van a ser destruidos al final de los 7 años de tribulación, antes de entrar al milenio, y Dios los va a mandar a todos al infierno. Dios Jesús, todos al infierno. Por lo tanto, en el milenio únicamente entrarán los salvos. Pero ese no será el único juicio de equidad que nuestro Señor Jesucristo lleve a cabo. Al final de los 7 años, no solamente Él tendrá juicio de las naciones, sino tendrá juicio de la nación de Israel. ¡Wow! Aunque para el final de los 7 años de tribulación, la gran mayoría de los israelitas habrán aceptado a Jesucristo como Señor Dios y Mesías finalmente, pero muchos de ellos todavía no. E Israel también será juzgado al final de los 7 años de tribulación. Entonces, no nada más las naciones gentiles, que serán separados por ovejas, los salvos, y cabritos, los inconversos, sino que la misma Israel va a ser puesta bajo juicio. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 y versículos 33 al 44. Leemos en la palabra de nuestro Señor Dios. Ay, perdón, me fui al 30, aquí está. Ezequiel capítulo 20, 33 al 44 dice lo siguiente. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojado, derramado, he de reinar sobre vosotros, hablándole a Israel. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estabais esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos y ahí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestro padre en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Fíjense lo que dice.
No sé qué haya sido ese ruido. Que se escucha medio feo. Ok. Fíjense lo que Dios le está diciendo a Israel. Dice, os haré pasar bajo la vara, es decir, los 7 años de tribulación, y os haré entrar en los vínculos del pacto, es decir, el milenio. Recuerden, yo les mencioné que los pactos terminan de cumplirse ¿cuándo? En el milenio. ¡Wow! Versículo 38, y apartaré de entre vosotras a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, así como Dios va a traer juicio en contra de las naciones gentiles, dividiéndolas en cabrito y ovejas, Dios va a hacer exactamente lo mismo con Israel. Los va a regresar, va a litigar con ellos, va a traerles juicio y los va a dividir también a ellos. Los que son rebeldes no le han aceptado, y los que sí dijeron, Jesucristo es el Mesías, Dios nuestro que estábamos esperando. Y cuando termine su litigio, cumplirá los pactos que había hecho con ellos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero por si fuera poco, nuestro Señor Dios no solamente litigará con las naciones y con la nación de Israel, sino que también con los ángeles. En Judas 6 vemos esto, en 2 de Pedro 2:4 vemos también que los ángeles van a ser juzgados. También vemos que la bestia y el falso profeta serán juzgados en Apocalipsis 19 durante este tiempo. Entonces, nuevamente, todos estos litigios, juicios equitativos y perfectos hechos por la persona de nuestro Señor Jesucristo se llevarán a cabo al final de los 7 años de tribulación, antes del milenio, porque el milenio tiene que ser perfecto. El milenio tiene que ser un gobierno perfecto y absoluto, y un gobierno perfecto no puede llevarse a cabo si no hay un juicio previo, si el pecado todavía reina. Por eso es que Satanás tiene que ser atado también en ese momento, antes de entrar al milenio, para que no haya engaño. Ahora, claro, sabemos que al final del milenio, este será desatado y engañará a muchos. Pero mientras él esté atado desde el principio del milenio, no habrá engaño. Y no habrá quien empiece mal, puesto que todos ya van a ser muertos y puestos en el infierno. Al final de todos estos juicios, los sobrevivientes serán los justificados. Aquellos que son los santos de la tribulación, que hayan sobrevivido a este tiempo. Estos son las naciones que se alegrarán y se gozarán, como dice aquí el Salmo 67 que estamos estudiando. Estos son los que alabarán y se gozarán, y son ellos quienes serán pastoreados, como dice el versículo 4, por Cristo Jesús. Él es quien los pastoreará. Él los gobernará con mano de hierro, como dice Salmo capítulo 2 y versículo 9. Él los gobernará con mano de hierro. Ahora, Cristo, el gobernador, el buen pastor, escuchen esto, literalmente gobernará a todas las naciones desde la literal Jerusalén en Sión. Hay aquellos que no creen que nuestro Señor Jesucristo va a gobernar de forma literal. Estos son los amilenialistas, así los conocemos. Ahora, si usted no sabe qué es un amilenialista, se lo voy a explicar rapidísimo. Un amilenialista es aquella persona o individuo que toma toda la Biblia de forma literal, con la excepción de las cosas futuras. Lo escatológico lo espiritualiza. Lo que es escatológico, todo lo que involucra las cosas de porvenir, eso no es literal. Todo lo demás sí, menos eso. ¿Qué? Ahora, como ellos espiritualizan lo que viene siendo las cosas futuras, es decir, que ellos creen que el milenio no es literal y que Cristo no reinará en físico literalmente, y que ciertamente no va a reinar literalmente desde Jerusalén, y que Él no tendrá un trono literal.
Ellos de hecho no creen que los 1000 años son literales como tal. De hecho, los que son amilenialistas consideran que hemos estado en el milenio desde la ascensión de Cristo Jesús. ¿Sí? Así lo consideran, que ya van más de 2000 años. Pero nuevamente, para ellos los 1000 años no son. Dicen que ese es un número simplemente representativo de un periodo X. ¿Okay? No creen en 1000 años literales. No creen en un trono literal, no creen en un reinado literal, porque ellos dicen, es que Cristo ya murió y Él es nuestro Rey y reina hoy. Él reina en mi corazón del creyente, y porque Él es nuestro Rey, entonces Él ha estado reinando en la iglesia desde la venida del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés. 10 días después de su ascensión, Él ya desde entonces ha reinado en el corazón, por eso Él es Rey hoy. Pero déjenme decirles que eso no es lo que la Biblia dice. Ahora sí, Él es nuestro Rey. Es cierto, para nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro único y propio Salvador, en efecto sí, Él es nuestro Rey. Pero en este momento dice la Biblia que Él es sumo sacerdote. No dice que Él es Rey en físico. Dice la Biblia que en un tiempo futuro Él será Rey. Pero ahorita Él actúa en los cielos, a un lado, a la diestra del Padre, actuando como nuestro sumo sacerdote. No actuando como nuestro Rey físicamente, aunque sí reina en el corazón de los creyentes. Entonces, esta es la idea de los amilenialistas. Pero vamos a ver varios versículos que nos demuestran que Él reinará desde Sión. Y sabemos que Sión es el monte donde se encuentra Jerusalén. Vamos a verlo. Bueno, hay muchísimos versículos, hasta le da la vuelta a mi libreta de tantos que son. Vamos a empezar con los más pequeños, porque hay pedazos enteros que hablan acerca del tema. Vamos a empezar con Jeremías. Jeremías capítulo 3 y versículo 17. Jeremías 3:17 nos dice: en aquel tiempo, es decir, tiempo futuro, llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Que creo que eso es muy directo. Dios va a reinar en Jerusalén, y de todas las naciones, porque estamos hablando del milenio, irán literalmente a Jerusalén a honrar y alabar a nuestro Señor Dios, el Rey. Vamos ahora a Isaías. Isaías capítulo 33 y versículo 5. 33:5. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Es decir, está hablando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él llegue a Jerusalén y ponga bajo juicio, que ya hablamos de los juicios, desde Jerusalén, antes de entrar al milenio. Vamos a ver otro. Caray. Bueno, que tengo un montón. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, del versículo 2 al 4. Isaías 2, 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, otra vez, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, es decir, Sión, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, otra vez implicando milenio, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, que sabemos que es Sión, a la casa del Dios de Jacob, es decir, el tabernáculo, que todavía no ha sido reconstruido, pero en un futuro lo será, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Creo que eso es muy literal. Y continuamos, porque tengo más.
Otra vez vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 31. Y estoy haciendo hincapié en esto, hermanos, porque últimamente hemos tenido muchas preguntas con referencia al milenialismo y este tipo de cosas. Y la verdad, hermanos, que ya me cansé. Entonces vamos a ver, no todos estos versículos porque son un montón, pero sí algunos más, ¿sí? Quiero que sea específico, que el reino milenial es literal, por 1000 años, en un trono literal, en Israel literal, en Sion literal, en Jerusalén literal. Jeremías 31:6. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Ahora, uno que es bien conocido, pero nadie pone atención. Salmo capítulo 2. Y versículo 6. De hecho, si ustedes ven, si ustedes tienen una Biblia con algo de referencia, posiblemente antes del capítulo tendrán ahí algo escrito arriba. Esta Biblia dice Cristo, el Rey que ha de venir. ¿Okay? Eso dice el título antes del capítulo 2. Pero si vemos Salmos 2:6, dice claramente, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Otro ahí en Salmos. Salmo capítulo 110. Salmo capítulo 110. Y vamos a ver el versículo 2. 110, 2. Dice la escritura: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Wow. Hablando de los juicios después de los 7 años de tribulación. Desde Sión, en Jerusalén. La literal, Cristo Jesús, literal, en el tabernáculo, literal, el trono de Dios, de David su padre, literal. Y tantos aquí que tengo. Pero vamos a avanzar porque la verdad nunca vamos a terminar. Ok, continuamos, versículos 6 y 7 de nuestra lectura de Salmos. 6 y 7, no repaso el 5 porque ya lo vimos en el 3. 6 y 7, la tierra dará su fruto. Esto también es muy interesante en cuestión al milenio. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. La tierra nos dará su fruto, dice el versículo 6. Ahora esto es muy interesante. Recordemos que cuando Adán pecó y el pecado fue introducido a este mundo, ¿qué sucedió con el mundo? Fue maldito. Fue maldito por la caída del hombre, por el pecado introducido a este planeta. Hubo una maldición contra la tierra. Esto lo pueden ver y no lo vamos a leer, pero si lo quieren en Génesis 3, 17 al 19. Génesis 3, 17 al 19. Ahí podemos ver la maldición que hay o que se puso en la tierra. Y eso implica que el fruto que la tierra le daba al ser humano ya no sería tan fácil de tomar. Cardos y espinas y dificultad para la cosecha. Ya no sería fácil. Con el sudor de tu frente te ganarás de la papa. ¿Sí? Entonces, el mundo, el planeta, ya no rinde el fruto que debería. Pero entrando en el milenio, dice, la tierra nos dará su fruto. Implicando que en el milenio la tierra será restaurada y será levantada la maldición que fue puesta cuando Adán y Eva cayeron. Y esto claramente, de hecho recientemente lo vimos, me parece, lo vimos hace no mucho, en Romanos capítulo 8, hicimos un mensaje acerca de Romanos. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 8. Y vamos a leer de los versículos 18 al 22 rápidamente. Romanos 8, 18 al 22 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Fíjense, algo venidero, la gloria venidera, que ha de manifestarse, tiempo futuro, hablando del milenio. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación, el mundo, el planeta, está también con la esperanza de la transformación de los hombres que van a ser salvos, que van a entrar al milenio. ¿Por qué? Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad o maldición, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Wow! Clarísimo. El planeta Tierra será liberado de la maldición que fue puesta sobre ella, no por ella, sino por la maldad del hombre. Y está esperando ser liberada de esa esclavitud para producir el fruto por el cual el planeta fue originalmente diseñado para ser. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero un día, en el milenio, el planeta será eliminado de esta maldición y rendirá el fruto, el cual fue el diseño original de Dios. Cuando esto suceda, la tierra dará su fruto, como lo hacía previo a la maldición. Y Dios finalmente dará a Israel y a todas las naciones salvas abundancia. Los sacará de la tribulación y los meterá a una verdadera abundancia, que es precisamente uno de los versículos que nosotros leímos la semana pasada en Salmo 66, versículo 12. Salmo 66, 12 nos dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, 7 años de tribulación, y nos sacaste a abundancia. Abundancia de alimento, abundancia de agua, abundancia de verdor, abundancia de perfección, bajo un gobierno perfecto, el gobierno cristocéntrico, el gobierno teocrático, desde la capital mundial, la cual será Israel, específicamente el monte Sión, específicamente Jerusalén, desde el tabernáculo de Dios, que aún no ha sido reconstruido, desde el trono de David su padre, con la persona literal de Cristo Jesús, por un tiempo literal de 1000 años. Para eso es el Salmo 67, una alabanza por aquella reinado milenial perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que en efecto vendrá para cumplir los pactos de Israel de una vez por todas, que Dios estableció para con ellos. Una cosa que tenemos que recordar: sí, nosotros estamos muy gozosos por el milenio por venir, pero quiero que ustedes comprendan que el milenio no es para la iglesia. Muchas personas confunden eso. El milenio es para Israel. Ahora, a la iglesia se nos dijo que nosotros reinaremos juntamente con el Señor. ¿Por qué? Porque antes del milenio, es decir, durante los 7 años de tribulación, en gloria, serán las bodas del Cordero. Entonces, la iglesia se va a casar con el Rey de gloria. La iglesia se va a casar con Cristo Rey. Eso implica que entonces la iglesia es ¿qué? Reina. Y la reina a un lado de su esposo siempre. En este caso, nuestro Señor Jesucristo va a reinar sobre todos los súbditos de la tierra por 1000 años, y la iglesia reinará con esos mismos súbditos como reina a un lado de Él por esa duración de 1000 años. Pero el milenio no es para la iglesia, el milenio es para Israel y todos los santos de la tribulación que salgan de ahí y sobrevivan y entren en el milenio, pero específicamente para Israel, porque en Israel se cumplen los pactos abrámicos durante ese tiempo. A la iglesia no se nos prometió posesiones terrenales, aunque somos herederos de todas las cosas, de todo. Sin embargo, a nosotros, la iglesia, se nos prometieron tesoros espirituales, tesoros
celestiales, en gloria. Tesoros que no tienen límite, ni son corrompidos jamás, ni tienen vigencia. A la iglesia se le promete todas bendiciones espirituales en gloria en Cristo Jesús, que es mucho más de lo que Dios le prometió a Israel. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y hayan comprendido un poco más acerca del milenio. Vamos a orar. Señor Padre, gracias porque usted reinará. Gracias porque usted le ha prometido a la iglesia que reinaremos como reina juntamente con usted. Gracias, Señor, porque usted es fiel a sus promesas y los pactos que usted hizo con Israel, y que estos se cumplirán al pie de la letra como usted lo prometió durante la etapa del milenio. Gracias, Señor, porque Israel como nación será salva y todas las naciones que entran al milenio también serán salvas. Gracias, Señor, porque no es una salvación universal, sino que por la honra y gloria de su nombre, únicamente es para los que ustedes han elegido para ser receptores de su gracia. Gracias, Señor, entonces, porque usted llevará a juicio a las naciones y a Israel, y a la bestia, y al falso profeta, y a Satanás mismo. Gracias, Señor, por ser Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente en nuestro corazón en la actualidad, sino que lo será literalmente en físico sobre todo este mundo, en un tiempo futuro. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por ello y alabamos su nombre. Amén.